Dios les bendiga, mis amados hermanos. Hoy día miércoles estamos en conexión vertical y quiero continuar mirando el Salmo número 37. Estuvimos mirando los principios para la vida diaria, principios que nos da el salmista David de cómo vivir, cómo llevar nuestra vida diaria y cómo mirar estos principios en la palabra de Dios y tomarlos y apropiarnos de ellos, porque van a ser de mucha ayuda para nuestro diario vivir. Entonces vamos a estar mirando en el versículo 7. Estuvimos mirando los primeros 5 principios y hoy vamos a mirar otros 5 principios que encontramos en este hermoso salmo. En el versículo 7 dice, encontramos el 6º principio y es espera en Él. Aprender a esperar en el Señor. Aprender a confiar en lo que Dios ha prometido. Saben, hermanos, que una de las cosas más interesantes que encontramos en la Biblia es ver la fidelidad de Dios. Hay muchos ejemplos en la Biblia, pero pudiéramos citar por lo menos uno. La Biblia nos habla de la confianza, de la esperanza que tenía Abraham en la promesa que Dios le había dado. Era imposible humanamente, como dice Romanos el capítulo 4, dice, creyó en esperanza contra esperanza. Y eso es lo que la Biblia nos invita, dice, esperemos, aprendamos a esperar en Él, a confiar en Él, porque Él es fiel. Él ha prometido algo y lo va a cumplir. Dice la Escritura que no serán avergonzados los que esperan en el Señor. Si miramos los ejemplos de la Biblia, como el caso de Abraham, como el caso de muchos hombres que esperaron en el Señor, dice, nunca fueron avergonzados, porque Dios es un Dios que cumple su palabra, que Él es fiel. Ahora mire, por ejemplo, lo que nos decía el libro de Job, capítulo 3, el versículo 15. Decía Job, he aquí, aunque él me matara, está hablando de Dios, y a causa de su enfermedad, dice, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Qué tremendo que este hombre, a pesar de su situación tan difícil que estaba viviendo, sin embargo, él dice, aunque él me mate, yo sé que en mi carne he de ver a Dios. Y eso es lo que la Biblia nos invita a esperar, a confiar en el Señor. El Salmo 32, versículo 10 dice, muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en el Señor, dice, le rodea la misericordia. Los que esperan en el Señor, la misericordia los rodeará, los alcanzará. Es la promesa del Señor. Y en Isaías 40, el versículo 31, también dice, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aprender a esperar en el Señor. El 7º principio que encontramos en este Salmo 37 está en el versículo 8. Dice la palabra, deja la ira. Es interesante que la Biblia nos habla mucho acerca de la ira. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que controlar la ira? Es algo que puede llegar en un momento en la vida de cualquier persona, pero tenemos que aprender a controlar la ira. Proverbios capítulo 15, el versículo 1 dice Salomón, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor.
Proverbios 27:4 también dice: cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Debemos tener mucho cuidado porque la ira es algo que nos puede causar muchos problemas, mucho daño en nuestra vida. Santiago capítulo 1, el versículo 20 dice: porque la ira del hombre, cuando el hombre se deja llevar por ese sentimiento de ira, dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Hay otra versión que dice, no puede obrar. El hombre, si se deja llevar por la ira, no puede obrar según la justicia y la rectitud de Dios. Lo que la Biblia nos está enseñando con este principio es que debemos aprender a controlar la ira. En una ocasión alguien me decía, pero el Señor Jesucristo también tuvo un momento de ira. Sí, es verdad. Recuerdan cuando entró al templo, dice que él sintió dolor de ver cómo estaban allí en el templo, cómo habían convertido la casa de Dios en una plaza de mercado. Pero la ira de Jesús no fue contra las personas, sino contra las mesas, volcó las mesas y empezó a sacar todo lo que tenían allí en el templo, porque habían cambiado el propósito del templo. Eso es totalmente diferente. Pero lo interesante es que la Biblia también nos habla de la ira de Dios. El problema o lo interesante de esto es que Dios es un Dios de justicia y Él no se deja llevar por la ira como el ser humano. No se descontrola, sino que Él sabe obrar con justicia y dará a cada uno conforme a lo que haya hecho. Entonces, este principio es muy importante, dejar la ira. El octavo principio que encontramos está en el versículo 8. Dice, desecha el enojo. En Efesios capítulo 4, versículo 26, el apóstol Pablo dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Lo que está diciendo la palabra del Señor es que no pase el día sin estando enojado con una persona, sino que podamos arreglar esa situación y ponernos en paz con esa persona, porque la ira puede llevarnos a cometer cosas que más adelante podemos lamentar. Cuando un hombre no aprende a controlar su ira y no desecha el enojo, la Biblia nos dice que es muy peligroso. Efesios 4:31 también dice el apóstol Pablo, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia o estar maldiciendo y toda malicia. Estas cosas hacen parte de la vida diaria y nosotros lo que la Biblia nos está invitando es a que tenemos que desechar. La idea es tenemos que sacarlas. Tenemos que quitarlas de nuestra vida, aprender a controlar el enojo, la ira, estas cosas que pueden causar mucho daño en nuestra vida. El noveno principio es, dice la palabra, el versículo 27, apártate del mal. La Biblia dice que cuando veamos que hay algo que nos puede afectar o dañar nuestra vida espiritual, la Biblia dice huye. El apóstol Pablo decía huye de toda cosa que pueda traernos o llevarnos a cometer un pecado. En Proverbios capítulo 3, el versículo 7 dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Proverbios 4, 27 también dice, no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. La Biblia siempre nos está invitando
a tener mucho cuidado en nuestro diario vivir, en nuestro diario caminar. Cuando veamos que algo nos puede apartar de los caminos de Dios, dice la Biblia, apártate del mal. A veces puede ser también personas que sabemos que nos van a aconsejar mal o que nos van a llevar por un camino que nos puede desviar del camino del Señor. Y la Biblia nos invita a que tenemos que apartarnos de todo aquello que pueda llevarnos por un camino de maldad. El apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 19 dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad o de pecado todo aquel que invoca el nombre del Señor Jesucristo. La Biblia nos está invitando continuamente a que hay cosas de las cuales tenemos que apartarnos. Porque queremos andar en los caminos de Dios, pero hay cosas, quizás personas, hábitos que nos pueden apartar de los caminos del Señor. La Biblia dice: apártate de todo aquello que va en contra de los principios de Dios. Y el 10º principio que encontramos en este Salmo 37, lo encontramos en el versículo 34. Dice la Biblia: guarda el camino del Señor. La idea en este principio es: conserva, cuida, no te desvíes. Recordemos lo que el Señor le decía a Josué, allá en Josué capítulo 1, versículo 7. Le dice al Señor: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. No te apartes de la palabra, no te apartes del camino del Señor. Qué triste cuando vemos que hay personas que se desvían de la verdad, del camino del Señor. El Salmo 27, el versículo 11, dice: enséñame, oh Jehová, tu camino, dice el salmista, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Hermanos, la palabra de Dios a través de este hermoso Salmo 37, quiero animarles a que lean todo el Salmo. Hay tantas cosas hermosas en este Salmo, pero hemos visto 10 principios que tienen que ver con nuestro diario vivir y que debemos tenerlos muy en cuenta. Vamos a orar. Señor amado, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella podemos conocer estos principios para nuestro diario vivir. Enséñanos, Señor, a tenerlos en la mente y en el corazón y podamos ponerlos en práctica, porque esto nos va a ayudar a crecer en nuestra vida espiritual. Y vamos a ver que la bendición tuya estará con nosotros siempre, si guardamos tu palabra, si hacemos, Señor, conforme a lo que tú nos has mandado. Principios de Dios para nuestro diario vivir. Te adoramos, oh Dios, y te damos gracias. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Un feliz día para todos.